3. Al principio, Jonas pensó que eran figuraciones suyas, que las explosiones formaban parte de su relación amorosa. ¿De su relación amorosa? En realidad, él y Coral hacían el amor en la misma medida en que los asnos hacían sumas, pero era algo, vaya si lo era. A veces se había acostado con mujeres apasionadas, de esas que lo llevan a uno a una especie de estufa y lo retienen allí, mirándolo con codiciosa intensidad mientras mueven las caderas. Pero hasta conocer a Coral, jamás se había acostado con una mujer que fuera capaz de tocarle una fibra tan poderosamente armónica. En cuestión de sexo, siempre había sido un hombre que lo tomaba cuando venía y se olvidaba de él cuando se iba. Pero con Coral solo quería tomar, tomar y tomar. Cuando estaban juntos hacían el amor como los gatos o los hurones, retorciéndose y utilizando unas manos que parecían garras, se mordían y maldecían mutuamente, pero hasta la fecha nada había sido ni remotamente suficiente. Cuando estaba con ella, Jonas tenía a veces la sensación de que lo estaba friendo en dulce aceite. Aquella noche se había celebrado una reunión con la Asociación de Criadores de Caballos, que últimamente se había convertido en algo así como la Asociación de Farson. Jonas los había puesto al día. Rápidas preguntas y se habían asegurado de que comprendieran lo que ellos iban a hacer al día siguiente. Después había ido a ver a Rhea, a quien habían instalado en la vieja suite de Kimba Rimmer. Rhea ni siquiera se había dado cuenta de que Jonas la estaba mirando. Sentada en el sillón tapizado del enorme estudio lleno de libros, detrás del escritorio de fustaferro, parecía tan fuera de lugar como las bragas de una puta en el altar de una iglesia. Sobre el escritorio de Rimmer estaba el arco iris del mago. Rhea le estaba pasando las manos por encima, hacia adelante y hacia atrás, musitando rápidamente palabras por lo bajo, pero la bola no se iluminaba. Jonas había cerrado la puerta bajo llave y se había ido a ver a Coral. Esta lo estaba aguardando en el salón en el que al día siguiente tendría lugar la conversación. Había muchos dormitorios en aquella ala del edificio, pero ella lo había acompañado al de su difunto hermano. Y no por casualidad, de eso Jonas estaba seguro. Hicieron el amor en la cama con dosel que Hart Thorin jamás podría compartir con su querida. Fue tan violento como siempre, y cuando Jonas estaba a punto de alcanzar el orgasmo, se oyó la explosión de la primera torre petrolífera. ¡Qué bárbara!, pensó Jonas. Jamás había habido una mujer como esta en todo el mundo. Después se produjeron otras 2 explosiones en rápida sucesión, y Coral se quedó momentáneamente paralizada debajo de él, antes de reanudar el meneo de las caderas. Citco, dijo con un entrecortado jadeo. Sí, replicó él, embistiéndola con fuerza. Había perdido el interés por el sexo, pero ambos habían llegado a un extremo en el que ya no era posible detenerse, ni siquiera bajo la amenaza de muerte o descuartizamiento. Un par de minutos después se acercó desnudo al pequeño balcón de Thorin con el miembro en semierección, moviéndose de un lado a otro delante de él, como si fuera la plasmación de la idea que solo un imbécil hubiera podido tener de lo que era una varita mágica. Coral lo siguió tan desnuda como él. ¿Por qué ahora?, preguntó mientras Jonah abría el balcón. Habría podido alcanzar el orgasmo 3 veces más. Jonas no le hizo caso. La campiña del noroeste estaba sumida en una oscuridad iluminada por la dorada luz de la luna, excepto el lugar donde se encontraba el yacimiento de petróleo, en el que se veía un núcleo de luz incesantemente amarilla. Mientras él miraba, el resplandor se fue extendiendo e intensificándose
y una serie de explosiones sucesivas se propagaron a través de la distancia. Jonas experimentó una curiosa ofuscación de la mente. Aquella sensación lo había acompañado desde que el mocoso Didbor, gracias a un febril arrebato de intuición, había identificado quién era y lo que era. El hecho de hacer el amor con la encantadora y fogosa Coral había atenuado un poco aquella sensación, pero ahora, mientras contemplaba el ardiente revoltijo de fuego que 5 minutos antes había sido las reservas de petróleo del hombre bueno, volvió a experimentarlo con debilitante fuerza, como una fiebre pálida que a veces abandona la carne pero se oculta en los huesos y jamás desaparece del todo. Está en el oeste, le había dicho Didbur. El alma de un hombre como usted nunca puede abandonar el oeste. Como es natural, él sabía que era cierto y no necesitaba que un mono como Will Didbur se lo dijera, pero ahora que se lo habían dicho, cierta parte de su mente no podía dejar de pensar en ello. Maldito Will Didbur. ¿Dónde demonios debían de estar él y sus 2 compañeros? ¿En el calabozo de Avery? Jonas no lo creía. Ya no. Otras explosiones rasgaron la noche. Abajo, los hombres que habían corrido y gritado tras los asesinatos de primera hora de aquella mañana estaban volviendo a correr y a gritar. Son los fuegos artificiales de la siega más impresionantes que he oído en mi vida, dijo Coral en voz baja. Antes de que Jonas pudiera contestar, se oyó una apremiante llamada a la puerta del dormitorio. La puerta fue derribada un segundo después y Clay Reynolds entró en la estancia vestido tan solo con unos vaqueros azules. Tenía el cabello alborotado y los ojos como trastornados. «Malas noticias de la ciudad, Eldred», dijo Didbur y los otros 2 mocosos de mundo interior. Otras 3 explosiones, casi simultáneas. Desde el rugiente yacimiento de Citgo, una gran bola de fuego rojo anaranjada se elevó perezosamente en la negra noche. Fue palideciendo y desapareció. Reynolds salió al balcón, se acercó a la barandilla y se situó entre ellos 2 sin prestar atención a su desnudez. Contempló la bola de fuego con asomo hasta que desapareció, tal como habían desaparecido los mocosos. Jonas notó que aquella extraña y debilitante sensación de ofuscamiento trataba de apoderarse nuevamente de él. «¿Cómo se han escapado?», preguntó. «¿Lo sabes? ¿Lo sabe Avery?» «Avery ha muerto, y el agente que estaba con él también. Los descubrió Todd Brigger, otro agente. Eldred, ¿qué está ocurriendo allí fuera? ¿Qué ha sucedido?» «Son vuestros muchachos», dijo Coral. «No han tardado mucho en montar su propia fiesta de la siega, ¿verdad?» «¿Cuánto corazón tienen?», se preguntó Jonas. Era una buena pregunta, tal vez la única que importaba. ¿Habrían terminado de armar jaleo o simplemente estarían empezando? Experimentó una vez más el deseo de irse de allí, de la costa, de Hambry, de Megis. De repente y por encima de todo, sentía el deseo de encontrarse a muchos kilómetros, ruedas y leguas de allí. Había rodeado su loma y ya era demasiado tarde para regresar. Se sentía terriblemente vulnerable. «Clay». «Sí, Eldred». Pero los ojos y la mente de aquel hombre aún estaban en la conflagración de Citgo. Jonas asió a Reynolds por los hombros y los obligó a volverse de cara a él. Sintió que su mente adquiría velocidad y que pasaba por encima de los puntos y los detalles, y la sensación le resultó muy placentera. Aquella extraña y oscura sensación de fatalismo palideció y desapareció. «¿Cuántos hombres hay?», preguntó. Reynolds frunció el ceño, pensativo. «Tal vez unos 35», contestó. «¿Cuántos armados?» «¿Con pistolas?» «No, con lanzaguisantes, maldito idiota». «Probablemente...» Reynolds proyectó el labio inferior hacia afuera, frunciendo más aún el ceño.
Probablemente unos 12, con pistolas que funcionen, quiero decir. ¿Los peces gordos de la asociación aún siguen aquí? Creo que sí. Por lo menos a esos no tendrás que despertarlos. Ya estarán todos despiertos y la mayoría de ellos allá abajo. Jonas señaló el patio con el pulgar. Ve en busca de Langley y Renfrew y dile a Renfrew que organice una avanzadilla, que se enganche el carretón de la vieja al pony más fuerte y resistente que haya por aquí. Dile al imbécil de Miguel que si el pony que elige se muere por el camino entre aquí y la roca colgante, tendrá que utilizar sus arrugadas pelotas como tapones para los oídos. Coral Thorin soltó una breve y áspera carcajada. Reynolds la miró 2 veces sus pechos y tuvo que hacer un cierto esfuerzo para volver a desviar la mirada hacia Jonas. ¿Dónde está Roy?, preguntó Jonas. Reynolds levantó los ojos. En el 3er piso, con una criadita. Sácalo de allí de un puntapié, dijo Jonas. Tiene que preparar a la bruja para el viaje. ¿Nos vamos? En cuanto podamos, tú y yo primero, y después los chicos de Langley y Renfrew con el resto de los hombres. Asegúrate de que Hush Renfrew está con nosotros, Clay. Ese hombre tiene arena en el buche. ¿Y los caballos de la pendiente? No te preocupes por esos malditos caballos. Se oyó otra fuerte explosión desde Citgo. Otra bola de fuego se elevó flotando hacia el cielo. Jonas no vio las oscuras nubes de humo que seguramente la debieron de acompañar, ni aspiró el olor del petróleo. El viento que soplaba de este a oeste se llevaría ambas cosas lejos de la ciudad. Pero tú haz lo que te digo. Jonas tenía muy claras sus prioridades en orden ascendente. Los caballos estaban al final. Farson podría encontrar caballos prácticamente en cualquier sitio. Por encima de ellos estaban los depósitos de petróleo almacenados en la roca colgante. Ahora estos eran más importantes que nunca, pues la fuente había desaparecido. Si se perdieran los depósitos, los cazadores del gran ataúd ya podrían olvidarse de regresar a casa. Pero lo más importante de todo era el pedacito de arco iris del mago de Farson. Era el único elemento auténticamente insustituible. Si se tenía que romper, que se rompiera cuando tuviera en custodia George Látigo, no Eldred Jonas. En marcha, le dijo a Reynolds. De Pape nos seguirá con los hombres de Langley. Tú vas conmigo, andando. ¿Y yo?, preguntó Coral. Jonas alargó el brazo y la atrajo hacia sí. No me olvido de ti, cariño, le dijo. Coral asintió con la cabeza y acercó la mano a su entrepierna sin prestar atención a la mirada de Craig Reynolds. Ea, dijo, ni yo de ti. 4. Huyeron de Citgo ligeramente chamuscados y con los oídos silbando, pero sin haber sufrido auténticos daños. Semi cabalgando de detrás de Cadver en la misma montura mientras Caprichoso lo seguía chacoloteando, atado al extremo de su largo ronzal. Fue a Susan a quien se le ocurrió el lugar al que deberían dirigirse, como suele ocurrir con la mayoría de las soluciones. Fue algo completamente obvio. En cuanto a alguien se le ocurrió proponerlo. Y así, no mucho después de que la víspera de la siega se hubiera convertido en la mañana de la siega, los 5 llegaron a la cabaña de la mala hierba, en la que Susan y Roland se habían reunido varias veces para hacer el amor. Cadbury y Elaine desenrollaron unas mantas y se sentaron en ellas para examinar las armas que habían encontrado en la oficina del sheriff junto con el tirachinas de Bert. «Son de calibres duros», dijo Elaine, abriendo el tambor y mirando con un solo ojo por el cañón. «Si no disparan demasiado alto o demasiado lejos del blanco, Roland, creo que podrían servirnos». «Ojalá tuviéramos la ametralladora de aquel ranchero», dijo Cadver, en tono nostálgico. «¿Sabes lo que diría Cort a propósito de un arma como aquella?», preguntó Roland. Cadver soltó una gran carcajada y lo mismo hizo Elaine.
¿Quién es Cord?, preguntó Susan. Un hombre tan duro como Eldred Jonas cree ser, contestó Elaine. Fue nuestro maestro. Roland sugirió la idea de dormir 1 o 2 horas, habida cuenta de que al día siguiente prometía ser un tanto agitado. No se sintió obligado a decir que quizá también fuera el último día de sus vidas. ¿Estás escuchando, Elaine? Elaine, que sabía muy bien que Roland no se refería a sus oídos ni su atención, asintió con la cabeza. ¿Oyes algo? Todavía no. Sigue con aquello. Así lo haré. Pero no puedo prometerte nada. El toque es veleidoso. Tú lo sabes tan bien como yo. Tú sigue intentándolo. Shemi había extendido cuidadosamente 2 mantas en el rincón, al lado de su mejor amigo declarado. Él es Roland y él es Elaine. ¿Quién es usted, mi buen Arthur Hare? ¿Quién es usted realmente? Me llamo Cuthbert, dijo Bert, extendiendo la mano. Encantado, encantado y otra vez encantado. Shemi estrechó la mano que le ofrecían y se echó a reír. Fue un alegre e inesperado sonido que los hizo sonreír a todos. Roland notó que el hecho de sonreír le dolía un poco y pensó que si se hubiera podido ver la cara que habría observado en ella una buena quemadura causada por su cercanía a las torres que habían hecho estallar. Cuthbert, dijo Shemi, soltando una risita. Vaya, Cuthbert. ¡Qué nombre tan gracioso! No me extraña que sea usted tan bromista. Cuthbert. ¡Qué bonito nombre! ¡Cuánto me gusta! Cuthbert sonrió, asintiendo con la cabeza. ¿Puedo matarlo ahora, Roland? Si no lo necesitamos más. Espera un poco, hombre, contestó este. Después se volvió hacia Susan con la cara un poco más seria. ¿Te apetece salir a pasear un poco conmigo, Sue? Quiero hablar contigo. Susan lo miró con atención, tratando de leer la expresión de su rostro. De acuerdo, dijo, tendiéndole la mano. Roland la tomó y ambos salieron juntos a la luz de la luna. Bajo aquella luz, Susan sintió que el temor se apoderaba nuevamente de su corazón. 5. Pasearon entre la perfumada hierba que tanto les gustaba a las vacas y a los caballos, a pesar de que primero les producía una hinchazón del vientre y finalmente les causaba la muerte. La hierba era muy alta, por lo menos 30 centímetros más alta que la cabeza de Roland, y aún estaba tan verde como en verano. A veces algún niño se perdía en la mala hierba y allí se moría, pero Susan jamás había pasado miedo estando allí con Roland, a pesar de que no había ninguna señalización que pudiera guiarlos. El sentido de la orientación de Roland era misteriosamente perfecto. Sue, me desobedeciste en la cuestión de las armas, le dijo finalmente Roland. Ella lo miró con una sonrisa entre burlona y enojada. ¿Acaso quieres volver a la celda con tus amigos? No, por supuesto que no. ¡Qué valiente has sido! La estrechó entre sus brazos y la besó. Al apartarse respiraba afanosamente. Volvió a abrazarla. Pero esta vez no me tienes que desobedecer. Ella le miró fijamente a los ojos sin decir nada. Tú ya lo sabes, dijo Roland. Ya sabes lo que te voy a decir. ¿Ea? Tal vez. Pues dilo. Quizá sea mejor que lo digas tú. Me tendré que quedar en la cabaña mientras tú y los demás os vais. Shemi y yo nos tendremos que quedar. Roland asintió con la cabeza. ¿Lo harás? ¿Lo haréis? Susan recordó lo extraño y desagradable que le había resultado sostener en la mano el arma de Roland, oculta bajo el sarape, los ojos incrédulamente abiertos de Dave cuando la bala que ella le había disparado al pecho lo había alcanzado hacia atrás. La primera vez que había disparado contra el sheriff Avery y había prendido fuego a su propia ropa a pesar de tenerlo directamente delante. No tenía una pistola para ella, a menos que tomara una de las de Roland, y en cualquier caso no la hubiera sabido utilizar debidamente. Pero lo más importante de todo era que ella no deseaba utilizarla.
Dadas las circunstancias y sabiendo que había que pensar también en Shemi, lo mejor era quitarse de en medio. Roland estaba esperando pacientemente. Susan asintió con la cabeza. Shemi y yo nos esperaremos, lo prometo. Él esbozó una sonrisa de alivio. Y ahora recompénsame con honestidad, Roland. Si puedo. Susan levantó los ojos hacia la luna, se estremeció al contemplar su agorero rostro y volvió a mirar a Roland. ¿Qué posibilidades existen de que regreses junto a mí? Mucho más de las que Jonas cree, contestó Roland después de pensarlo cuidadosamente. Esperaremos en los confines de la mala hierba y seguramente lo veremos acercarse. Ea, la manada de caballos que yo vi. Puede que venga sin los caballos, dijo Roland sin saberlo bien, que había adivinado el pensamiento de Jonas. Pero su gente armará ruido aunque vengan sin la manada. Si hay muchos hombres, también los podremos ver porque abrirán la hierba una línea parecida a una crencha del cabello. Susan asintió con la cabeza. Lo había visto muchas veces desde la pendiente, aquella misteriosa separación de la mala hierba cuando la atravesaban grupos de hombres a caballo. ¿Y si te buscan, Roland? ¿Y si Jonas envía exploradores por delante? Dudo mucho que se tome esa molestia. Roland se encogió de hombros. Si vienen, los mataremos. En silencio a ser posible. Nos prepararon para matar, y eso haremos. Susan extendió las manos con las palmas hacia arriba y ahora fue ella quien le agarró los brazos a él y no al revés. Parecía impaciente y asustada. No has contestado a mi pregunta. ¿Qué posibilidades tengo de volver a verte? Roland lo pensó. Empate, dijo al final. Susan cerró los ojos como si le hubieran asestado un golpe. Aspiró una bocanada de aire y la expulsó, abriendo nuevamente los ojos. Malo, dijo, pero quizá no tan malo como yo pensaba. ¿Y si no vuelves? Shemi y yo nos tendremos que ir al oeste, tal como me dijiste. Ea, a Gilead. Allí habrá un lugar para ti en el que serás respetada y estarás a salvo, ocurra lo que ocurra, querida. Pero es especialmente importante que vayas en caso de que no oigas estallar los depósitos de petróleo. Ya lo sabes, ¿no es cierto? Para advertir a los tuyos, a tu Catet. Roland asintió con la cabeza. Les advertiré, no temas, y cuidaré de Shemi. Gracias a su ayuda hemos podido llegar aquí. Roland contaba con Shemi para mucho más de lo que ella pensaba. En caso de que él y Bert y Elaine murieran, sería Shemi quien ayudaría a Susan a recuperar la entereza y le daría un motivo para seguir adelante. ¿Cuándo os vais?, preguntó Susan. ¿Tenemos tiempo de hacer el amor? Tenemos tiempo, pero quizás sea mejor que no lo hagamos, dijo Roland. Bastante me dolerá separarme de ti sin haberlo hecho, a no ser que tú lo desees realmente, añadió medio suplicándole con la mirada que dijera que sí. Vamos a regresar y a descansar un poco, añadió Susan, tomándolo de la mano. Por un instante le tembló en los labios el deseo de decirle que estaba embarazada de un hijo suyo, pero en el último momento prefirió no decir nada. Roland ya tenía bastantes cosas en que pensar como para que ella añadiera otra preocupación, y además no quería comunicarle aquella aventurosa noticia bajo una luna tan siniestra. Estaba segura de que le hubiera traído mala suerte. Regresaron a través de la alta hierba que ya estaba brotando al borde de su camino. Antes de entrar en la cabaña, Roland la hizo volver de cara a él, apoyó las manos en sus mejillas y la volvió a besar con dulzura. «Siempre te amaré, Susan», le dijo, «sean cuales sean las tormentas que se desencadenen». Ella lo miró sonriendo, pero un par de lágrimas escaparon de sus ojos. «Sean cuales sean las tormentas que se desencadenen», repitió ella. La volvió a besar y ambos entraron en la cabaña. 6.
La luna ya había empezado a bajar cuando el grupo de 8 personas cruzó el arco, por encima del cual campeaban las palabras «Entrad en paz», escritas con las letras mayores. Jonas y Reynolds cabalgaban al frente del grupo. Los seguían el negro carretón de Rea, tirado por un pony trotador de aspecto tan resistente como para seguir cabalgando toda la noche y la mitad del día siguiente. Jonas le había ofrecido un conductor, pero Rea había rechazado el ofrecimiento. «Jamás ha habido un animal con el que yo no me haya llevado mejor de lo que cualquier hombre pueda llevarse», le contestó, y al parecer era verdad. Las riendas descansaban sobre su regazo y el pony cabalgaba perfectamente sin ellas. Los 5 hombres restantes eran Hush Renfrew, Quint y 3 de los mejores vaqueros de Renfrew. Coral quería ir con ellos, pero Jonas era de otra opinión. «Si nos matan, tú podrás seguir más o menos como antes», le comentó. «No habrá nada que te ate a nosotros. Sin ti, no estoy muy segura de que tenga algún motivo para seguir adelante», contestó ella. «Vamos, déjate de todas esas mierdas de colegiala que no van contigo. Tendrás montones de motivos para seguir bajando por el camino a poco que te esfuerces. Si todo va bien, tal como yo espero, y sigues queriendo estar conmigo, monta en tu caballo y sal de aquí en cuanto te enteres de nuestro éxito. Al oeste de aquí, en las montañas Bicastis, hay una ciudad llamada Ritzi. Dirígete allí con el caballo más rápido que encuentres. Llegarás varios días antes que nosotros, por mucho que nos demos prisa en llegar. Busca una posada respetable que acepte a una mujer sola, si es que la hay en Ritzi, y espera. Cuando nosotros lleguemos allí, con los depósitos de petróleo, incorpórate a la columna y sitúate a mi derecha. ¿Lo has entendido?» Lo había entendido. Coral Thorin era una mujer entre 1000, más lista que Lord Satanás y capaz de follar como su puta preferida. Ojalá las cosas fueran tan sencillas como él las presentaba. Jonas aminoró la velocidad hasta que su caballo cabalgó al lado del carretón negro. La bola estaba fuera de su bolsa y descansaba sobre el regazo de Rea. «¿Hay algo?», le preguntó. Esperaba y al mismo tiempo veía pulsar de nuevo en su interior aquel intenso resplandor rosado. «No, ya hablará cuando necesite hacerlo. Cuenta con ello». «Pues entonces, ¿de qué sirves tú, vieja?». «Lo sabrás cuando llegue el momento», contestó Rea, mirándolo con arrogancia y con cierto temor, tal como él tuvo el placer de observar. Jonas espoleó su caballo para ponerse nuevamente al frente de la pequeña columna. Había decidido arrebatarle la bola a Rea a la menor señal de peligro. En realidad, la bola ya le había introducido en la cabeza la extraña droga de su dulzura. Pensaba en aquella rosada vibración de luz que ya había contemplado demasiado. «Bobadas», se dijo. «Lo único que me ocurre es que estoy preocupado por la inminente batalla. Cuando todo esto termine, volveré a ser el mismo de antes». Sería bonito si fuera cierto, pero en realidad estaba empezando a dudarlo. Ahora Renfrew cabalgaba al lado de Clay. Jonas colocó su caballo entre ellos. La pierna enferma lo estaba matando. Otra mala señal. «¿Y Langley?», le preguntó a Renfrew. «Está reunido a un buen grupo». «Sí, reuniendo a un buen grupo», contestó Renfrew. «No te preocupes por Frank Langley. 30 hombres». «¿30 hombres?» «Por el cuerpo del dios Harry. Te dije que quería 40 por lo menos». Renfrew lo estudió con sus pálidos ojos e hizo una mueca al sentir el azote de una ráfaga de viento frío especialmente molesta. Se cubrió la boca y la nariz con el pañuelo que llevaba anudado al cuello. Los backs que colgaban a su espalda ya lo habían hecho. «¿Hasta qué extremo te preocupan esos 3 muchachos, Jonas?» «Creo que me preocupan por ti y por mí, porque tú eres demasiado estúpido como para saber quiénes son o qué son capaces de hacer». Se subió el pañuelo y trató de hablar en tono más razonable.
más le volía hacerlo. De momento todavía necesitaba aquellos palurdos. En cuanto entregara la bola de cristal al látigo, tal vez las cosas cambiarían. Aunque puede que jamás los veamos. Lo más probable es que ya se encuentren a 50 kilómetros de aquí, cabalgando hacia el oeste tan deprisa como les permitan sus caballos, combinó Renfrew. Daría una corona por saber cómo consiguieron salir. ¿Y eso qué más da, idiota?, pensó Jonas, aunque no dijo nada. En cuanto a los hombres de Langley, ten por cierto que serán los más duros que haya podido encontrar. En caso de que haya que pelear, los 30 combatirán como 60. Los ojos de Jonas se cruzaron brevemente con los de Clay. Lo creeré cuando lo vea, dijo la mirada de Clay, y Jonas comprendió por qué razón este siempre le había gustado más que Roy de Pape. ¿Cuántos de ellos armados? ¿Con pistolas? Puede que la mitad. Deben de estar a menos de 1 hora de camino de nosotros. Muy bien. Por lo menos tenían la puerta trasera cubierta. Les bastaría. Estaba deseando librarse de aquella bola de cristal 3 veces maldita. ¿De veras?, dijo una voz burlona y medio enojada desde un lugar mucho más profundo que su corazón. ¿Lo dices en serio? Jonas hizo caso omiso de la voz hasta que ésta se calló. Media hora más tarde se apartaron del camino y se adentraron en la pendiente. Varios kilómetros más allá, agitada por el viento, como si fuera un mar de plata, estaba la mala hierba. 7. Mientras Jonas y su grupo bajaban por la pendiente, Roland, Cuthbert y Elaine subían a sus sillas de montar, tomados de la mano en la puerta de la cabaña. Susan y Shemmy los miraban solemnemente. Oiréis las explosiones cuando volemos los depósitos y notaréis el olor del humo, dijo Roland. Aunque el viento no sople a favor, creo que lo oleréis. Después, aproximadamente 1 hora más tarde, habrá más humo. Allí, señaló con la mano. Será la maleza amontonada a la entrada del cañón. ¿Y si no vemos esas cosas? Al oeste. Pero las veréis, Sue. Juro que las veréis. Ella se adelantó, apoyó las manos en su muslo y lo miró bajo la tardía luz de la luna. Él se inclinó, apoyó suavemente la mano en su nuca y le cubrió la boca con la suya. Sigue tu camino sano y salvo, le dijo ella, apartándose. Ea, añadió de repente Shemmy, que los 3 se mantengan firmes y sean fieles. Dicho lo cual, se adelantó y tocó tímidamente la bota de Cuthbert. Cuthbert se inclinó y tomó su mano. Cuídala bien, muchacho. Shemmy asintió con la cara muy seria. Lo haré. Vamos, dijo Roland. Temió romper a llorar si volvía a contemplar el solemne rostro de Susan. En marcha. Se alejaron lentamente de la cabaña, antes de que la hierba se cerrara a sus espaldas. Roland volvió la cabeza por última vez. Te quiero, Sue. Ella esbozó una hermosa sonrisa. Pájaro y oso y liebre y pez, dijo. La siguiente vez que Roland la vio, Susan estaba atrapada en el interior de la bola de cristal del mago.